Buenas noches, estamos aquí con el caballero Edinson. Buenas noches. Les vamos a hacer unas preguntas, las cuales son basadas a nivel de organizaciones. La primera pregunta sería, ¿qué diferencias y similitudes hay entre Estado, Nación y Gobierno, señor Edinson? Bueno, entiendo por Estado es lo que nos rige, ¿cierto? Estado es lo que conforma el país Colombia, es un Estado. Nación, es una nación de derecho, donde nosotros vivimos, convivimos dentro de ese Estado. La nación es todo lo que el conjunto de esas normas que rigen una nación. Excelente. Bueno, entonces pasamos a la siguiente pregunta, la cual sería las diferencias y similitudes y relaciones que hay entre participación política y demócrata. ¿Qué entiende por eso? ¿Demócrata o democracia? Demócrata y democracia. Bueno, la participación política es que a través de un Estado de Derecho, donde se dice que hay democracia, la participación es libre y espontánea, donde cada uno tiene su criterio y de acuerdo a lo que piense y siente es que le da la oportunidad de saber elegir libremente. Eso es democracia. Excelente, don Edison. Pasamos a la tercera pregunta, la cual dice, ¿cómo defines política y cuál es la diferencia entre política y político? Política. La política es aquellas normas que están estipuladas, ¿cierto? De acuerdo a de unos pensamientos, lo que expresan unos líderes. Política se hace para entrar a formar parte de el Estado, que son los que nos rigen, que son los que proponen, que son los líderes que nosotros le damos la potestad para que nos representen. Y lo que es político es lo que se hace para poder llegar allá. Un político es las propuestas que hace para poder obtener una curul, por ejemplo. Excelente. Pasamos a la cuarta pregunta, la que nos dice, qué elementos componen la cultura, la cultura política? ¿Qué entiende por eso? Los elementos lo entiendo como la cultura política es la trayectoria, la tradición que tenemos en un Estado. Por ejemplo, en Colombia la cultura política es muy diversa. Hay muchos aspectos que la gente propone, pero que en últimas está enfocado supuestamente a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Excelente. Pasamos a la quinta pregunta y última. ¿Qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo definiría los derechos y los deberes del ser ciudadano? Los elementos que involucran al ser ciudadano es que todos nacemos libres por naturaleza, ¿no? De acuerdo a la Constitución Política de Colombia, tenemos igualdad de derechos, tanto con diferencias de razas, credos y pensamientos, todas las personas somos iguales y eso nos permite que tengamos los mismos derechos y los mismos deberes dentro de lo que es el Estado colombiano. Porque hay otros países que tendrán sus normas diferentes, sus leyes, sus decretos que los rigen a ellos. Acá dicen que somos un país democrático, que hay democracia, que supuestamente hay igualdad, supuestamente, ¿no? Ante la ley somos iguales todos, ¿no? Ya que realmente en la aplicabilidad de esas normas hay muchas diferencias, hay mucha desigualdad, ya eso difiere de cada uno de los entes que deben corregir esa situación. Bueno, entonces eso sería todo. Estuvimos con el señor Edison. Muchas gracias por su tiempo. Bueno, no, de todas maneras, con mucho gusto poderle colaborar. Ojalá y le sirva de mucho ese apoyo, sí. Gracias. Buenas noches, estamos con el señor Beto Alvarado del Bordo Cauca, el cual nos va a colaborar con la entrevista. Don Beto, para usted, ¿qué diferencias y similitudes y relaciones hay entre Estado, Nación y Gobierno? Buenas. La nación es un conjunto de personas las cuales comparten las mismas etnias, las mismas culturas desde hace mucho tiempo.
El tema del Estado pues también es el grupo de personas pues que participan dentro de una comunidad organizada y que tienen su propio territorio ya delimitado. El tema del gobierno pues es una persona que es electa por el Estado, que es electa por las personas que hacen parte del Estado, y el gobierno pues participa junto con sus ministros en las decisiones que haya que tomar para defensa y bien de ese pueblo, de ese territorio, de ese grupo de personas. Excelente. Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué diferencias, similitudes y relaciones hay entre participación política y participación demócrata? ¿Qué entiende por eso? La participación política es cuando una persona está dentro de un partido político o dentro de una organización política. Dentro del tema democracia, como está establecido en la Constitución también, pues es las personas que ejercen su derecho a elegir y ser elegido. Ahí ya sería la culminación de la segunda pregunta. Vamos a la tercera. ¿Cómo define política y cuál es la diferencia entre política y político? La política pues es la persona que participa dentro de esos partidos o dentro de esas comunidades políticas. De igual manera, la persona que es político es quien tiene la capacidad de pensar, es quien tiene la capacidad de argumentar su propio criterio, de aplicar su propia filosofía, aunque muchas personas pues manifiestan yo no soy político, pero los seres humanos somos políticos por naturaleza, desde que prácticamente tenemos la capacidad y las actitudes de pensar y opinar. Excelente. Vamos a la cuarta pregunta, la cual nos dice ¿qué elementos componen la cultura política? La cultura política viene siendo lo que nosotros vamos aprendiendo a través de nuestro convivir en diferentes aspectos. Es allí donde nosotros vamos adquiriendo un sentido común y vamos formándonos en ese aspecto. Excelente. Vamos a la quinta y última pregunta, la cual nos dice ¿qué elementos involucran el ser ciudadano y cómo los definirías, los derechos y los deberes del ciudadano? El ser ciudadano, pues nosotros desde que nacemos vemos que si nosotros pertenecemos a un estado, a una nación, que estamos dentro de un gobierno que nos rige, pues tenemos el derecho a ser reconocidos. Cuando nosotros nacemos tenemos la posibilidad de ser registrados, nos dan un nombre y unos apellidos. A partir de ese momento nosotros estamos siendo ciudadanos. Reconocidos de manera global dentro del Estado. Recuérdeme el final de la pregunta, por favor. El final sería ¿cómo definiría los derechos y los deberes del ciudadano? Mire, los derechos y deberes del ciudadano están en el caso de Colombia plasmados en la Ley de Leyes, que es la Constitución Política, en este caso de 1991, que es la última de las varias constituciones que nosotros tenemos o sea, la que tenemos válida en este momento a nivel nacional, porque anterior a la del 91 han habido varias. Los deberes y derechos que tenemos como ciudadanos son los que están plasmados dentro de la Constitución de 1991. De igual manera, los deberes que nosotros tenemos y los derechos terminan cuando empiezan los derechos de las demás personas. Es lo que se aplica según la Constitución de 1991. Bueno, entonces muchas gracias, señor Beto, que esté muy bien. Con mucho gusto.